A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa del Seguro Social y para debatir un tema muy importante, más que debatir, para analizar un tema muy importante que tiene que ver con el Seguro Social, hemos invitado al máster Harry Valareso Gómez. Él es un coordinador de los maestros jubilados de la provincia del Guayas. Él está dirigiendo un colectivo de los maestros jubilados en la provincia del Guayas. Él ha sido profesor de escuela, profesor de colegio, profesor de la universidad. Él es máster en las ciencias de la educación. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la crisis institucional y financiera del Seguro Social. Bienvenido, mi querido Harry, un gusto que estés con nosotros. Desde el punto de vista del colectivo que tú diriges en Guayaquil, y tú como coordinador de este colectivo y como jubilado, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que, según ustedes, está causando una profunda crisis al manejo institucional? Veamos este tema para después pasar a lo financiero y luego para a lo mejor poder esbozar, poder plantear la propuesta de reforma, porque el Seguro Social no se lo puede manejar en los términos que se lo viene haciendo. Así que bienvenido, estimado Harry, un gusto que estés con nosotros. Muy buenas tardes, estimado compañero y amigo licenciado Henry Llanes Suárez. Sí, efectivamente, nosotros acá hemos formado un colectivo provincial en la provincia del Guayas de docentes, administrativos y de servicios. Nosotros nos organizamos por el tema del incentivo jubilar que el gobierno de turno y los anteriores no han cumplido con este derecho constitucional. Y bueno, ahora estamos en otro frente, como es el tema del IES. Nosotros como afiliados que fuimos por más de 30 años, estamos en la obligación moral, ética y moral de enfrentar también, porque nosotros somos actores de este sistema, de esta bendita seguridad social. Y considero que las causas principales de la crisis moral, financiera, administrativa del IES, voy a comenzar mencionando la corrupción. Otra de las causas que consideramos que forma parte de esta crisis es la negligencia administrativa por las diferentes autoridades que han pasado en el IES. La negligencia administrativa que han llevado todas las personas que han administrado el IES por cerca de 100 años, porque ya el próximo año el IES, la Seguridad Social, cumple 100 años. Otra de las causas que para mí yo considero que es importante, por la cual vive una crisis la Seguridad Social, es la iliquidez. La iliquidez y la falta de sostenibilidad en sus fondos. Y puedo también agregar, la falta de empleo hace de que el ciudadano ecuatoriano no pueda aportar voluntariamente o no pueda ser afiliado por sus empleadores en este caso. Entonces, yo resumo en esos aspectos las causas principales por las cuales vive la Seguridad Social esta crisis, que ya
ya es preocupante, ¿no? Porque ya hablamos de cantidades muy, muy altas. El tema de la politización vendría a ser también otra causa muy importante, yo diría que es medular, esto de que se ha manejado el seguro social en función del clientelismo político. Ha sido el partidismo político el que ha manejado el seguro social, el partidismo político que ha estado bajo el control del gobierno nacional, el partidismo político que ha llegado a controlar el gobierno nacional. Ese ha sido el que ha influido fuertemente en el manejo del seguro social y se lo ha utilizado al seguro social como botín político, ¿no? Como una institución propicia desde el punto de vista del clientelismo político para atender la clientela política, ya sea en cargos, ya sea en contratos, que eso es muy claro, y la utilización de los recursos para el andamiaje político. Eso es muy dominante, ¿no? Y la otra también, el que el gobierno nacional utilice los recursos de los trabajadores, ¿no? para cumplir, digamos, o para cubrir el déficit de las finanzas públicas. Ese es otro factor que también está dentro de la crisis, ¿no? Y finalmente el incumplimiento del Estado o de los gobiernos de turno en atender, en acatar, en dar cumplimiento a lo que dispone la ley de seguridad social respecto de las transferencias que tiene que hacer el Estado de lo que se ha comprometido en la ley. Ya, en lo primero, Harry, muy claro en lo que tú mencionas, pero empezando por esto del control institucional, por la crisis institucional por la que está atravesando el Seguro Social y que depende fundamentalmente del Consejo Directivo del IES, porque si uno mira el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social, el Consejo Directivo del IES tiene como 30 facultades en ese artículo 27, ¿ya? Y obviamente está desde los nombramientos de todas las autoridades del Seguro Social, de todas las autoridades, ¿no? Y del control administrativo y del control financiero. La pregunta es, ¿cómo le ven ustedes a esta conformación del Consejo Directivo del IES? Bueno, partamos del tema que mencionaste, Henry, de la politización del Seguro Social. Desde el momento en que el presidente del Consejo Directivo, que es nombrado a dedo por el presidente de la República, ¿ya? Y que según el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social es el que preside, hablamos de que siempre la política del IES va a estar al vaivén del gobierno de turno. Siempre. Como también, como ya se ha mencionado, y yo creo que más que una caja chica, Henry, para mí, además de ser caja chica, es la caja grande de los gobiernos de turno. Exacto. Porque han malversado, han mal utilizado los recursos que no son de ellos. O sea, tras que utilizan fondos que no es el Estado, también es un moroso por parte de ellos. Porque no dan, pero quitan. Entonces, para mí es una caja grande que tiene todo gobierno de turno. Entonces, yo creo que ya es hora de que los ciudadanos, los afiliados, los jubilados, los pensionistas, levantemos la voz, pero en voz alta, y decir, basta de esta situación y tenemos que impulsar. Estamos amparados, Henry, tú y yo sabemos que estamos amparados en la Constitución de la República, en el artículo 103. ¿Qué tenemos que impulsar? La iniciativa popular normativa. Pero volviendo al tema que tú mencionas, ya es hora de que el Consejo Directivo esté conformado no solamente por 3 personas. A ver, el representante del Ejecutivo, que lo preside, el representante de los empleadores y el representante de los trabajadores. De los 3, tenemos 2 en contra del afiliado y de los pensionistas. 2. Entonces siempre los empleadores que representan aquí a las cámaras de producción y al Estado, que también tiene sus intereses,
siempre van a ser mayoría y van a estar, las resoluciones que vayan a tomar será en contra del afiliado, del pensionista y del jubilado. Entonces ya es hora de reformar no solamente ese artículo, la ley en general, y que esté conformado por ya la propuesta que se la está ventilando, que sean 5 personas los integrantes del Consejo Directivo. Entonces, podemos ir analizando esas 5 personas, cómo deben ser elegidas, cómo deben ser nombradas, porque tampoco es que solamente ciertos colegios electorales están en la facultad o el derecho de escoger a su representante. Porque si vamos a elegir o se va a elegir un representante o 2 representantes de los afiliados, tienen que votar todos los afiliados, pues. Lo mismo, si se va a elegir, no a nombrar, a elegir un representante de los jubilados, tienen que sufragar todos los jubilados en las respectivas provincias. Y de ahí saldrá el representante de los afiliados, de los trabajadores, de los jubilados, también de los empleadores, y que el representante del Ejecutivo también sea nombrado, bueno, en este caso, representante por el Estado, por el gobierno, pero una vez que estén los 5, 4 elegidos, yo digo 3 elegidos, o 4 elegidos, de esos 5, se haga como se hacen en otros organismos del Estado. Ahí está el ejemplo de la Corte Constitucional. De los integrantes de la Corte Constitucional se elige al presidente, se elige sus autoridades. Entonces, yo soy de la idea que dentro de los 5, que debe ser la propuesta nuestra, que de los 5 internamente se elija al presidente del Consejo Directivo y que también haya la alternabilidad. ¿Por qué tiene que durar 4 años? Si puede alternarse cada 2 años. Es mi propuesta, es mi idea, estimada gente. Correcto. A ver, estimado Harry, algunos criterios, ¿no? El Seguro Social se creó en el mundo para proteger las prestaciones de los afiliados que son de salud, y cuando se jubilen los trabajadores, la prestación de la jubilación. Aquí en el Consejo Directivo, el Gobierno Nacional no tiene, el delegado del Gobierno Nacional no tiene el carácter o la identidad de ser un trabajador bajo relación de dependencia laboral. No tiene esa condición. Tampoco tiene esa condición el representante de los empleadores, ¿no? No tiene la condición de ser un trabajador bajo relación de dependencia laboral, porque el Seguro Social se creó en el mundo para proteger a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, que en el caso del Ecuador, a enero del año 2020, eran aproximadamente cerca de 3 millones de afiliados, de los cuales 2.150.000 eran del sector privado, eran trabajadores empleados del sector privado, y en el caso del sector público, a enero del año 2020, estaba por los 630.000, 638.000 trabajadores del Estado, empleados, funcionarios, que aportan al Seguro Social, y habían afiliados por cuenta propia 179.000 a enero del año 2020. Entonces el seguro tiene ese carácter, de que se creó en el mundo para proteger a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Y el gobierno, el delegado del gobierno y el delegado de los empleadores no tienen esa condición de ser trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Punto 1. Punto 2. Los miembros del colegio electoral no los hemos elegido nosotros. Los que menciona la ley y que a propósito lo derogó la Corte Constitucional mediante sentencia, nosotros no lo elegimos a ese colegio electoral. Los afiliados no lo eligieron, los jubilados no lo eligieron del Seguro Social obligatorio a ese colegio electoral. Y muchas veces los colegios electorales, en ciertos casos, también se prestan para la corrupción, porque el voto es resultado de una negociación, de un toma y daca, de un condicionamiento del voto, de un amarre del voto, para beneficiar a mis familiares, a mis amigos, y para los contratos, para el control de determinadas provincias, etcétera, etcétera. Para eso ha servido, muchas veces para eso sirve un colegio electoral, y eso no es transparente. Además, ¿cómo voy a delegar un colegio electoral si yo soy dueño de las aportaciones y soy el que aporto para recibir a cambio prestaciones de salud y de la jubilación cuando me jubile? Entonces es correcto que todos los afiliados, en este caso los 3 millones, sean los que elijan a 2 principales y alternos, y en el caso de los jubilados, que son 550.000, ellos sean los que elijan un principal y un alterno,
de manera directa, a través de padrón, a través del sufragio, ¿no? Es de esa manera que se va canalizando la voluntad del afiliado, que es aportante y que tiene que recibir a cambio prestaciones de calidad. Entonces aporta y tiene que recibir a cambio. Entonces, para ello tiene que haber una persona que sea elegida, que cuente con la confianza, con la seguridad de todos los afiliados, en un caso activos y en el otro caso de los jubilados. Y en el caso de los empleadores son 483,000 empleadores aproximadamente, que ellos asimismo elijan, no los gremios empresariales. Y el gobierno el que le elija, le lo designa a través del Ministerio del Trabajo, que es el que debe representar a las 3.368 entidades públicas que son empleadores. Bueno, hasta ahí. El tema es lo otro que mencionabas, Harry, en cuanto al Consejo Directivo del IES. Aquí sucede que el Consejo Directivo del IES, el actual, está autoprorrogado en función de los delegados de los empleadores y de los asegurados que fueron alternos. El artículo 28 no habla de autoprórroga y tampoco habla de prórroga. ¿Cómo entender esto, mi querido amigo? Cuando el señor Rodríguez fue designado para 4 años en condición de alterno, el representante de los empleados para el año 2012-2016, y luego el alterno de los asegurados, que es el señor Clavijo, él fue asimismo designado por un periodo de 4 años en su condición de alterno. Pero sucede que ellos siguen hoy en funciones, cuando la ley no habla de autoprórroga o de prórroga, y además los incisos segundo y tercero del artículo 28 fueron declarados inconstitucionales mediante sentencia por la Corte Constitucional. Hoy estamos en 2022, ellos se han autoprorrogado por su propia voluntad 6 años más. ¿Cómo observan ustedes? Esto no es legal, pues esto no es legítimo, y las decisiones que están tomando ahí, manejando aproximadamente, por condiciones de aportes, ellos manejan, si hay un promedio de 3 millones de afiliados al Seguro Social Obligatorio, y uno se multiplica por un promedio de aporte mensual de $125 mensual, sucede que al mes están aportando 375 millones de dólares, que es la aportación de los afiliados y de los empleadores. ¿Cómo miran ustedes esta forma, cómo está autoprorrogado o prorrogado el Consejo Directivo del IES sin que lo establezca, sin que lo determine el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social? A ver, no tengo a la mano el artículo 28, pero de lo que yo recuerdo, las funciones de los integrantes del Consejo Directivo duran 4 años. Así es. ¿Estamos? Listo. Así es. Que no hay prórroga, que no existe la prórroga ni la autoprórroga. Exacto. Los dos caballeros representantes de los trabajadores y los empleadores, su función culminó en el año 2016. Así es. Entonces, si ellos ya están de forma ilegal e inconstitucional, no hablemos de reglamento porque no existe reglamento de la Ley de Seguridad. Para mí, Henry, desde el 2016 en adelante, todas las resoluciones que ellos han emitido, hasta la misma 554. Exacto. Es ilegal. Es ilegal. Nosotros debemos partir desde ahí. Esa va a ser nuestra mejor defensa. Henry, esta ley, la 554, es ilegal, es inconstitucional. Esa resolución esa resolución. Sí. Lo mismo la 641. Aunque ahí ellos mismos, mira que me paso a otro tema, ahí ellos, el Consejo Directivo, en el artículo 1 dice derogar la disposición reformatoria 27ª de la resolución CD 554 del 4 de agosto del 2017. ¿Ya? Ellos mismos, que están de forma ilegal, derogan una resolución ilegal. Y en el artículo número 2 dice restablecer el contenido del artículo de la 2 de la resolución CD 100. Esa resolución es legal porque en esa época ellos no formaban parte del Consejo Directivo del IE, del Seguro Social. Entonces, para mí, todas las acciones, todas las resoluciones, todos los documentos que ellos están emitiendo con su firma de responsabilidad son ilegales. Y en el por caso, ahí viene
Y por ahí viene el tema, para mí, Henry, declarar todo nulo, de nulidad absoluta, porque ellos están de forma ilegal prorrogados en su función. Sí, y allí hay que trabajar mucho por la vía legal con abogados de amplia experiencia y de amplio conocimiento y de esta materia constitucional y también de lo que es el derecho administrativo, de lo que es el derecho público. Habría que trabajar a futuro también para que ellos nos den su criterio profesional, si en verdad estas acciones que han tomado después del año 2016, una vez que se han autoprorrogado por su propia voluntad el representante de los empleadores, el alterno, y también el alterno de los asegurados, y se convirtieron en principales. En el caso de los empleadores, en el año 2020, se fue el señor Felipe Peso, el titular, y lo reemplazó el alterno, al señor César Rodríguez, en el año 2020. En el caso del representante de los asegurados, la demovieron del cargo a la ingeniera Paulina Guerrero en 3 días, y lo principalizaron al alterno. El alterno está desde el año 2015 como titular del Consejo Directivo del IES, y estamos en el año 2022. Como decimos, en el caso de los asegurados, el delegado de los asegurados o el representante de los asegurados terminaba el periodo en el año 2016, y ha llegado el caso que estamos 2022, 6 años más, ¿no? En el caso de los dos, ¿no? Y ellos al haberse principalizado no tienen alterno, no existe, claro. Ellos no tienen alterno, de manera que cualquier ausencia temporal o definitiva, el Consejo Directivo del IES se queda sin alterno. Pero vamos al representante del gobierno. El 372 de la Constitución de la República menciona, queridas amigas, queridos amigos, que los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco. Y es correcto, porque la plata que yo he aportado al Seguro Social y lo que ha aportado el máster Harry Valareso Gómez, más de 30 años, el dinero de los 2 y de los 3 millones que hemos aportado al Seguro Social no es de las finanzas públicas. Entonces, el artículo 372 de la Constitución de la República dice: los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Y luego dice, ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar el patrimonio. Quedémonos en esta última parte. Si eso dice la Constitución de la República, ¿por qué existe allí el delegado del presidente de la República manejando todos los recursos del Seguro Social? ¿Qué hace allí si hay un impedimento constitucional? Y luego al no pagar, al no cubrir las deudas, al no pagar las deudas, ¿no? Y al sacar el dinero del fondo de pensiones del Seguro Social, están menoscabando el patrimonio del Seguro Social. Tu último comentario, querido Harry, en 1 minuto máximo, porque estamos ya concluyendo el programa y podemos vernos en otro para continuar en esta temática. Y gracias por atender este conversatorio. En 1 minuto. Estamos claros, Henry, en que la Constitución, la ley, está a favor de los afiliados y jubilados. Y tú mencionas claramente el artículo 372, yo lo tengo aquí a la mano. Claramente dice, discúlpame, los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio no serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Exacto. A ver, yo no soy abogado, pero desde el momento que el representante del Estado, del gobierno, utiliza recursos que no son públicos, porque el IES es una entidad autónoma. Así es. ¿Sí? Quiere decir que él está malversando esos recursos que no son de él. Exacto. Entonces, ahí hay una causal para mí de una posible destitución a futuro, porque está infringiendo, está incumpliendo, está violentando expresa disposición de la Constitución, de la Carta Magna, en el sentido de que él no puede ni debe utilizar recursos que no son del fisco. Así es. Gracias, querido Harry, muy amable por estar en este conversatorio, y nos vemos en un próximo para continuar
con los otros temas que hemos planteado en un inicio. Muchas gracias, muy amable por participar en este diálogo. Gracias a ti, estimado Henry, por haberme invitado a este conversatorio, que es importante ir analizando la situación que está viviendo la seguridad social en el Ecuador, porque es preocupante. Como se dijo ayer en un programa de televisión, el IES, una bomba de tiempo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.